Hola, buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a la que es la última actividad que realizaremos en el marco de la conmemoración de los 78 años de vida del Colegio de Arquitectos de Chile. En este mes aniversario que hemos denominado el Mes de la Arquitectura en Chile, hemos desarrollado una serie de actividades online, abiertas y gratuitas, destinadas a reconocer a destacados arquitectos y arquitectas chilenas que han construido la historia de nuestra arquitectura y ciudades. Debido a la pandemia mundial no pudimos contar con actividades presenciales. Aún así, el formato online nos ha permitido llegar a números históricos de participación. Se ganó audiencia y alcance con más de 9.000 reproducciones y más de 670 personas en línea desde todas las regiones de Chile y países como Argentina, España y Estados Unidos. Así, generamos nuevas oportunidades para relacionarnos con nuestros colegiados y colegas a nivel nacional e incluso internacional, mostrando de manera propositiva el quehacer arquitectónico chileno. En el marco de esta conmemoración, la actividad que hoy nos reúne, que ya cuenta con más de 1.000 preinscritos, es un conversatorio que hemos denominado Arquitectura, Urbanismo, ¿cómo construimos las ciudades post-pandemia?, en el que participarán Alejandro Aravena, Premio Pritzker de Arquitectura 2016, y Sergio Beresville, Premio Nacional de Urbanismo de Chile 2014. Nos gustaría agradecerles a todos y a todas quienes nos han acompañado en estas actividades de conmemoración de los 78 años de vida de nuestro Colegio de Arquitectos de Chile. Y ahora, para la actividad de cierre, los dejo con el conductor y moderador de este conversatorio, el periodista, pero también Premio de Honor del Colegio de Arquitectos de Chile 2017, Rodrigo Gendelman. Muchas gracias, Sole. Muchas gracias por tu presentación. Felicitaciones al Colegio de Arquitectos en sus 78 años y gracias por esta preciosa oportunidad para poder conversar con dos grandes de la arquitectura y del urbanismo. Quiero, eso sí, partir agradeciendo y saludando a quienes apoyan las actividades conmemorativas de los 78 años del Colegio de Arquitectos de Chile: Las Condes Design, Cordillera, Volcán, Ática, Área Design, Cerámica Santiago, la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo y Coma Education. Y ahora quiero presentarles, ¿cierto?, a nuestros invitados de hoy para la conversación, a Alejandro Aravena Mori y a Sergio Beresville Rada, a quienes voy a presentar. Hola, Alejandro. Hola. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Bueno, permítanme comentar brevemente sus amplios currículums. Alejandro Aravena, primero, por orden alfabético. Alejandro es arquitecto de la Universidad Católica, Premio Pritzker de Arquitectura 2016, comisario de la 15ª Bienal de Arquitectura de Venecia en 2016, jurado del Premio Pritzker entre 2009 y 2015, International Fellow 2010 por el Royal Institute of British Architects, ganador junto a su oficina elemental del Index Award el año 2011 en la categoría Diseño de Viviendas y del León de Plata en la Bienal de Venecia 2008, profesor visitante en Harvard Graduate School of Design entre 2004 y 2005 y autor de obras terminadas y en desarrollo en distintas partes del mundo. Sergio Beresville Rada es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctorado en urbanismo en la Universidad de Karlsruhe en Alemania, Premio Nacional de Urbanismo 2014, uno de los 7 premios nacionales de urbanismo que tenemos, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Entre 1994 y 2005 fue asesor urbanista de la Municipalidad de Concepción, elaboró el plan regulador de esa ciudad en 2014, durante su gestión se creó el primer directorio urbano en el año 97 que integra el sector público, académico, privado y social en la discusión de las grandes decisiones urbanas de Concepción. Profesor desde el año 94 de Urbanismo y Planificación de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la Universidad del Biobío, y entre 2010 y 2012 fue el coordinador general del Plan de Reconstrucción Urbana del Borde Costero de la región del Biobío. Hechas las presentaciones, quisiera partir con un comentario e invitarlos a una pequeña reflexión. Justamente hoy se cumplen 55 años de la muerte de Le Corbusier. Así que no podíamos obviar esa circunstancia, ¿no? Y en el libro Los Hechos de la Arquitectura, que Alejandro escribió junto a Fernando Pérez Oyarzún, Le Corbusier, de hecho, está en la foto de la portada, con su modulor ahí de la Unidad Binacional de Marsella,
y por supuesto aparece constantemente dentro del contenido. Ese mismo proyecto, el de Marsella, tenía una serie de elementos que consideraban la higiene como tema prioritario, donde el lavamanos en la entrada desde el lavamanos en la entrada hasta la ventilación cruzada. Y sabemos que este y otros proyectos de Le Corbusier influyeron fuertemente en las unidades vecinales que se construyeron en Chile, desde la Villa Portales hasta la remodelación República o la remodelación Paiscaví. En homenaje a este gigante de la arquitectura y del urbanismo, quisiera preguntarle a ambos cómo Le Corbusier ha influido en sus carreras y qué tan vigente ven su obra a propósito de las ciudades y la pandemia. No sé si quisieras partir, Alejandro, comentando tú sobre este prohombre de la arquitectura. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno poder hablar entre arquitectos y entre colegas. Hace rato que no me tocaba y uno puede ser un poco más nerd y más técnico, cosa que me parece muy buena. Hay una necesidad de relacionar el conocimiento específico de la arquitectura con preguntas no específicas y estamos rodeados de esas, ¿no? Desde el choreamiento, como le dice el cura de Río, a la pandemia, o sea, son puras preguntas que le importan a la sociedad en general y el punto es cómo desde la arquitectura uno contribuye. Y Le Corbusier en ese sentido es conocimiento concreto y específico. Nombrabas el libro de los hechos de arquitectura, de hecho me lo dijeron el martes cuando nos juntamos antes a preparar esto, y yo les comentaba que en verdad a mí la que me importa, hace rato que no agarraba el libro, es la foto de la contratapa, la que está atrás. Esa foto es de hecho donde sale el título, ¿no? Los hechos de la arquitectura, y creo que los arquitectos vamos a estar cada vez más necesitados de primero partir por hechos, por datos, por evidencia, para luego transformarlo en proyecto. Ahí hay una primera cuestión y Le Corbusier parte instaurando esta noción de un hecho arquitectónico para actividades bastante simples. La foto de la contraportada es esa banca frente a un muro, hay una vista que podemos solo suponer, que no, la foto no mira la vista del lago, pero hay una cierta calidad de vida asociada a ese hecho tan simple, construido con una banca y un muro que uno presupone que le llega el sol, que puede estar tibio. Y al final eso es lo que los arquitectos hacemos, darle forma a los lugares donde la gente vive. No es más difícil que eso, pero tampoco es más fácil que eso. Nombrabas a la unidad de habitación y le di una vuelta entre el martes y ahora. Y yo creo que ese es uno de los temas que hoy nos toca, ¿no? Yo creo que todo el modernismo, el urbanismo moderno, que por un lado es bastante criticado, ciertamente tuvo una de los detonantes fuertes en un problema de higiene. Y creo que las operaciones de transformación de hacinamiento, que no es sinónimo de densidad, es una de las cosas que uno cree que todavía está vigente, ¿no? Creo que se ha cuestionado mucho si las ciudades de aquí en adelante van a seguir siendo igual de densas o vamos a seguir buscando esa misma densidad que parecía ser algo deseable, porque se tiende a usar como un sinónimo de hacinamiento. El hacinamiento ciertamente es algo que vamos a tener, como si no se hubiera desaparecido. Llevamos 100 años de modernismo y todavía tenemos el hacinamiento presente. Eso es algo que vamos a tener que seguir eliminando, pero la densidad va a seguir estando vigente. Creo que la concentración de oportunidades y gente que quiera vivir cerca de ellas, no segregada de esas oportunidades, va a seguir haciendo que la densidad esté vigente. Por lo tanto, desde ese punto de vista, diría que la arquitectura de Le Corbusier está todavía presente. ¿En qué se equivocó Le Corbusier? Y hablando solo de la unidad de habitación, probablemente en la cantidad de familias en la copropiedad. Los guetos verticales finalmente son demasiadas personas teniendo que ponerse de acuerdo, no te conoces y eso te lleva a un conflicto social. Y claro, la necesidad de densidad, pero sin hacinamiento, con unas copropiedades que eliminen los guetos verticales, probablemente es del tipo de cosas que vamos a tener que seguir poniendo en práctica. Gracias, Alejandro. Sergio, una relación de amor-odio con Le Corbusier. ¿Cómo es tu vínculo con ese Bueno, primero quiero saludar a Alejandro ícono cordialmente y por la invitación y celebrar, digamos, los 78 años del colegio. Qué bueno que se dé esta instancia de conversación entre un grande de la arquitectura como Alejandro y yo modestamente como telonero desde la ciudad, digamos. Pero
Pero tu pregunta sobre Le Corbusier es bien interesante porque yo aprendí en la Católica del Paraíso a admirar a Le Corbusier peleándonos los libros en la biblioteca cuando no había internet y había que hacer turno, digamos, para poder mirar las obras de Le Corbusier en la biblioteca, en esos libros antiguos. Estoy hablando de la época que estudié yo arquitectura a fines de los 70. Entonces, nos construimos evidentemente un poco nuestra ética de la arquitectura basada en su ejemplo. Y siempre lo he tenido, lo he reservado en mi corazón como un cariño y una admiración gigantesca porque logra en el fondo reducir toda esta cosa, esta complejidad de la arquitectura a la simpleza, y esa simpleza que no es lo fome, no es lo sencillo, sino que es complejo. Y en ese sentido, luego, cuando estudié en Alemania, me empecé a encontrar con quien en Europa había una crítica fuerte a Le Corbusier, fundamentalmente desde el mundo del urbanismo. Y empecé a poner una mirada distinta sobre su obra, y traté siempre, y hasta el día de hoy, de separar un poco ambas cosas. Creo que la interpretación, los herederos de Le Corbusier, lamentablemente, aplicaron algunos conceptos que él plantea sobre el famoso zoning, esto de separar y de desarticular o fragmentar la ciudad por partes funcionales, que se reinterpretaron, yo creo, negativamente y se perpetuaron por mucho tiempo, y yo con seguridad creo que Le Corbusier, si hubiese estado vivo, las habría corregido inmediatamente, por la sensibilidad que tenía y por los principios que él mismo declara. De manera que yo tengo una mirada de una persona brillante, de una arquitectura, como dice Alejandro, que sigue estando vigente. Los postulados que plantea tienen una vigencia extraordinaria, pero en cuanto a los temas de ciudad, efectivamente, ya las ciudades hace aproximadamente 30 o 40 años se dieron cuenta de que algunos de los postulados planteados en la Carta de Atenas y en Siam no eran lo más adecuado, precisamente porque defragmentar o de alguna forma desarticular las funciones del ser humano en una ciudad que son permanentemente integradas por la persona y que son indisolubles, inseparables, forzarlas a través de la ciudad solamente puede traer una ruptura que hoy día se transforma en muchos casos incluso en exclusión. Muchas de las teorías de planificación de los 80, los 90, lamentamos hoy día como gestores de la exclusión y de la segregación, aun cuando Le Corbusier estaba lo más lejos que puede haber de esos principios. Pero sus herederos, de alguna forma, a lo mejor todos caímos en eso, un poco irreflexivos, confiados, construimos ciudades de las cuales hoy día tenemos que hacer un ejercicio fuerte de remediación y de reflexión para sanarlas, digamos. Tienen heridas, digamos, en su estructura que se reproducen y de las cuales incluso nos avergonzamos. Entonces, por eso tengo una mirada muy fascinante de él, pero también con una mirada crítica. Creo que respecto a los temas de ciudad, se entusiasmó demasiado con el vehículo propio de la época, se entusiasmó mucho con la plástica, trató de llevar la plástica a la ciudad, cosas que en realidad hoy día sabemos que son más procesos sociales complejos que formales, pero en fin, sigo siendo un admirador de su obra y celebro que Alejandro diga que tiene esta vigencia, porque me parece que sigue siendo un gran profesor de la arquitectura del siglo XX y del siglo XXI también. Alejandro. Sí, antes de pasar a otra cosa, porque hace rato que no le da vuelta a un personaje como este. Hay otra idea, así como los hechos de arquitectura, que me parece que es hoy muy necesaria en la práctica diaria. Se ha visto cada vez más, tenemos que recurrir cada vez más a ella, y que es esta idea de las certezas inefables, ¿no? Esas cosas que tú sabes pero que no puedes explicar con palabras. Yo creo que la naturaleza de muchos de los desafíos que tenemos como sociedad al frente, y los cuales finalmente tendremos que, como arquitectos, traducirlo a entornos construidos, son problemas que requieren una impecabilidad técnica, pero que esa impecabilidad va a ser una condición necesaria, pero no suficiente. Cada vez más creo que observamos fenómenos donde componentes emocionales, simbólicas,
problemas de esos intangibles que tienen orillas difusas, donde solo la intuición, digamos, uno casi los intuyes, no los puedes necesariamente medir, pero su manifestación no solamente es muy concreta, a veces es muy brutal y muy violenta. Una de las pocas maneras de abordar ese tipo de desafíos es por medio de ese tipo de cosas que las sabes pero difícilmente puedes explicar. Yo creo que vamos a estar, la dimensión artística de la arquitectura, estoy de acuerdo con Sergio, no está quizás tanto en la plástica, que por lo demás está más sujeta a modas, pero esa dimensión del arte, de poder moverse con certezas parciales, sin tener que esperar que esté todo claro y aún así poder ordenar la información en clave de proyecto, va a ser una cuestión cada vez más necesaria. Cada vez más los proyectos que uno enfrenta tienen estas componentes muy medibles, los hechos, y al mismo tiempo esta dimensión intangible, simbólica y emocional de las cuales los desafíos sociales, sobre todo, diría yo, están más cargadas. Gracias, Alejandro. Quisiera, bueno, de alguna manera, empezando a entrar en materia y acercándonos un poco más a nuestra realidad, cuando uno tiene dos entrevistados y no uno, tiende a buscar, de alguna manera, ciertas semejanzas y ciertas diferencias. Y en las semejanzas yo me atrevería a decir que ambos tienen una experiencia muy interesante en el desarrollo de planes urbanos post-terremoto y tsunami del 2010. Sergio, lideraste el plan de reconstrucción urbano del borde costero del Biobío. Alejandro, junto a Elemental, se hicieron cargo del plan maestro de reconstrucción de Constitución. Y todo ese trabajo frente a un fenómeno de destrucción masiva en la costa de Chile tiene que haber dejado, creo yo, enseñanzas muy, muy importantes que de alguna manera podrían servir para enfrentar la actual crisis. Me gustaría que pudieran compartir algunas reflexiones de lo que significó enfrentarse a ese nivel de estrés país y vincularlo de alguna manera con lo que podría aplicarse a lo que estamos viviendo hoy día en esta otra situación de estrés, ¿no? Que junta una crisis sanitaria, económica, social, etcétera. No sé quién quisiera comentar. Bueno, mira, sí, yo creo que hay ciertas situaciones, ciertos hechos, algunas veces son catástrofes como la de 2010, pero han habido otras también, el mismo estallido social, ahora la pandemia, son momentos en los cuales uno, es un momento muy oportuno, muy productivo para, en el fondo, usar como este prefijo re del español, ¿eh? Repensar, remirar, revisar, ¿eh? Y me parece que esas oportunidades son ventanitas muy pequeñas que se dan en momentos muy históricos, y yo creo que son los espacios en los cuales hay innovación, hay espacios para producir efectivamente cambios, saltos cualitativos importantes. Y mi experiencia después de 2010 es precisamente que ese momento de shock conduce, no por la razón, sino que por la fuerza de la naturaleza, en este caso, no como nuestro escudo, digamos, nacional, nuestro emblema, sino que por la fuerza de los hechos nos obliga a repensar, a usar el prefijo re del castellano, que yo lo encuentro muy generoso porque nos da como una segunda oportunidad. Claro que un re mayúsculo, un re mayor, digamos, de sinfonía, no un re menor de reducir, de renegar, ¿eh? Y ese momento creo que es un espacio en donde uno efectivamente puede cambiar también políticas públicas, lo que cuesta mucho en Chile, pero yo creo que el hito de 2010 produjo cambios. Algunos probablemente no son tan visibles, pero creo que instaló el tema de la resiliencia, instaló muchos temas de fragilidad, dejó en evidencia ya en ese momento la precariedad de las ciudades como vulnerabilidad frente a eventos, esa misma precariedad que vemos hoy día en los campamentos, en los más de 400 familias que están sin casa, muchos de ellos hacinados, y que son hoy día los más vulnerables. Entonces estos eventos nos da la sensación de que descubren una realidad que por nuestra forma de vivir o de hacer las cosas habitualmente tratamos o no vemos, ¿eh? Entonces son momentos de mucha visibilidad y son momentos de oportunidad para repensar y mejorar efectivamente
nuestro hábitat, que es lo más importante, pero también las políticas públicas. Esa es mi reflexión así muy de adentro, sin entrar en detalles específicos, técnicos, que si se da el espacio los podemos seguir conversando. Gracias, Sergio. Alejandro. Bien de acuerdo. Yo diría lo primero es tanto el terremoto y tsunami del 2010 como lo que vivimos hoy son estos momentos en que uno podría hacer cosas que en circunstancias normales no habría ni siquiera imaginado. Yo creo que ahí el cliché de que una crisis es una oportunidad está asociada a poder pensar de una manera que no se lo habría siquiera propuesto en las circunstancias normales, posibilidades de cambio que por lo demás las ciudades, a menos que hayan eventos muy extraordinarios, difícilmente hacen, son más bien graduales, imperceptibles, y sin embargo estos son momentos refundacionales. Cuando tienes este nivel o esta posibilidad de radicalidad, y no por el gusto de hacerlo, sino que porque hay correcciones que necesitan ese nivel de radicalidad, yo creo que en estas fuerzas que son muy superiores a uno, sean las fuerzas de la naturaleza o las fuerzas sociales o las ambientales, digamos, yo creo que en vez de resistir esas fuerzas o reprimir esas fuerzas, lo que debiera uno hacer es tratar de canalizarlas, porque además, aunque uno quisiera, no podría suprimirlas. En esa potencia, sea de descontento social o incluso de destrucción, uno tendría que poder hacer una canalización de esa energía en vez de pretender que se la va a poder dominar. Porque hay ahí también, creo, un factor creativo, transformador en esas fuerzas que son mucho más grandes que lo que uno pueda hacer como sociedad. Y cuando se pretende canalizar esas fuerzas en vez de sustituirlas o reprimirlas, creo que los procesos de participación son fundamentales. Yo diría que más allá de lo que a uno se le pueda ocurrir en un determinado plan específico, que tendrá que ver con su contexto, sus restricciones y sus circunstancias, la participación de las personas es fundamental. Y en la participación hay unas 2 o 3 claves. Por de pronto, la necesidad de incluir y de escuchar, no tanto cuál es la respuesta que podría dar de gente, sino cuál es la pregunta o sea, un proceso de participación, antes que ninguna otra cosa, identificar cuál es la pregunta que hay que contestar. Eso me parece que es una cuestión fundamental de los procesos de participación, así como hay unas circunstancias que estresan el tiempo, y ese estrés no es malo. Creo que hay creativamente hablando, hay cosas que uno o decide en un tiempo acotado o simplemente no tendrían esa intensidad que una determinada propuesta requiere. Pero la otra dimensión de la participación me parece que es fundamental, que es darle continuidad. Son los tiempos largos de los procesos urbanos, sobre todo, ¿no? Los tiempos de las administraciones políticas están por debajo de las transformaciones significativas en ciudad. En la medida que tú has sentado a la ciudadanía a la mesa, y lo observábamos en el caso de Constitución, cambiaron varias veces los alcaldes, cambiaron los gobernadores, cambiaron presidentes, y sin embargo eran la sociedad civil organizada aquellos que seguían estando a la mesa, y es lo que ante una eventualidad de, oye, mira, entonces ahora vamos a hacer esto, no, espérate, pues si nosotros acordamos, este es el plan que vamos a tener que seguir, y esta continuidad creo que es... Que en el fondo lo que la continuidad tiene es reducir el costo de coordinación, que es por lejos el recurso más escaso en ciudad, no es la plata, es la coordinación. Y de la participación de la gente creo que, aunque sea antiintuitivo, uno tiende a creer que participación es igual más caro y más lento. Bueno, eventualmente es todo lo contrario, puede hacer que las transformaciones sean más eficientes. Bueno, Sergio, me voy a desordenar un poco con las preguntas, pero es que no puedo evitar pensar en la entrevista que escuché esta tarde, en la que conversaba ayer con Felipe Berrío, entrevista que encontré notable, en el marco de un programa, ¿cierto?, que están haciendo, digamos, desde el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Diálogos de Ciudades Sin Fronteras, y me encantó ese ejemplo o esa especie de metáfora que hizo Felipe Berrío con los ratones, para justamente hablar de participación ciudadana y de las preguntas correctas. No sé si quisieras comentarlo, porque encuentro que en esa conversación hubo mucha agudeza, y además te felicito por tu calidad de entrevistador. Bueno, muchas gracias. Viniendo de ti, Rodrigo, es realmente un honor. Pero fue un privilegio esa conversación con Felipe Berríos, y el ejemplo
del famoso del ratón es extraordinario, porque en el fondo él, en una circunstancia de precariedad en la cual se puede replicar en todos los escenarios de la vida. Lo que pasa es que a él le tocó particularmente en la precariedad de su campamento Luz Divina, instalarse y construir su casa con los desechos que encontraron en los basurales del lugar, y tenía un serio problema con los ratones. Entonces recibió las ideas tecnológicas más eficientes, que por cierto no funcionaron, ¿ya? Luego recurrió a los químicos, la avanzada química que todo lo resuelve con los venenos, digamos, y me acuerdo muy bien, el veneno se llamaba asesino, entonces, increíble, y no resultó tampoco, y después llenó de trampa, que es la mecánica, el invento de la mecánica, usó todas las tecnologías, la mecánica, la química y la tecnología avanzada, digamos, ultrasonido. Y los ratones seguían estando en el mismo lugar donde él había llegado y seguía teniendo el mismo problema, hasta que al confesar el problema a una vecina le dijo: pero padre, si la solución es un gato. Y con el gato resolvió el problema que arrastraba y que trató con todos los otros medios de resolver. Y él ahí hacía una reflexión implacable, decía: si la solución la tienen las personas, o sea, las personas son las que saben mucho mejor que nosotros cómo resolver los problemas. Entonces hay que incluirla en los procesos, hay que preguntarles, hay que sumarla, y eso me hizo pensar mucho en que muchas veces nosotros pensamos hoy día en el derecho de la ciudad, y que es un derecho que está bastante, incluso metido en la discusión constitucional que se quiere abrir en Chile, y yo la comparto, la sigo, pero me hizo pensar que a lo mejor el gran derecho de las personas es también a ser urbanistas de sus propios barrios, el derecho a ser urbanistas, más que el derecho a la ciudad en sí misma, sino que el derecho también a ser urbanistas, es decir, a definir sus entornos y a construir, porque ellos tienen las respuestas, probablemente no todas, pero construir ciudad sin ellos, probablemente vamos a caer en la tecnología, en todas estas otras soluciones que probó defectuosamente Felipe Berríos para resolver un problema tan básico y tan tremendo como se produce estas cosas en la precariedad. Entonces, me dejó una lección entre muchas otras más, y por lo demás encontré que ser entrevistador, ser periodista, es un trabajo dificilísimo, y no lo voy a volver a repetir porque realmente te admiro, Rodrigo, porque es muy difícil. Bueno, lo que te dijo Felipe obviamente va muy en la línea, Alejandro, de todo este planteamiento que hace Elemental de hacerse las preguntas correctas, ¿no es cierto?, y cabecearse hasta poder realmente saber cuál es la pregunta y no cuáles son las respuestas. Y a propósito un poco de esa línea, en julio publicaste en el Clinic una columna, un ensayo que se llama 2 hechos, 3 problemas, 4 propuestas, la cual me pareció extraordinariamente relevante, y quisiera apuntar a una de las 4 propuestas, porque probablemente plantear toda esa columna en esta conversación no tenemos el tiempo, pero esa que dice que una manera de cambiar el statu quo es permitir a los ciudadanos beneficiarios de subsidios que tomen decisiones informadas, que sepan exactamente qué tan caro, difícil, lento o riesgoso les va a salir ampliar para alcanzar el estándar de clase media. El banco de proyectos del MIMBU, comentas tú, que va a estar accesible por internet con motivo de la pandemia, o que ya lo está, podría tener un ranking que haga visible la dificultad o facilidad de la ampliación. Me gustaría que comentaras un poquitito con más detalle ese punto o parte del planteamiento del artículo, porque creo que en esa propuesta justamente lo que hay es decir, estamos en un momento extraordinario por la cantidad de plata que va a meter este país para resolver, por un lado, la crisis de empleo, el tema de la pandemia, la crisis social, y por lo tanto tenemos 2 oportunidades, ¿cierto? Hacer las cosas rápido y mediocre, o hacerlas quizás no tan rápido, pero hacerlas bien. Bueno, no son términos excluyentes hacerlo rápido y hacerlo bien. De hecho, así es como se nos ha presentado el problema, y es una falsa tensión que para poder hacer la reactivación económica rápido no cambiemos nada y hagámoslo igual que siempre. Y si quisiéramos corregirlo, entonces sería más lento. No es así, porque de hecho hacerlo igual que siempre es lento. Si fuera rápido no tendríamos el déficit de vivienda que tenemos, de las 90.000 unidades que se necesitan al año.
somos capaces de construir solo 60.000, por lo tanto hay un déficit de 30.000 que es producto de no hacerlo lo suficientemente rápido. Y entonces, cuando hay escasez de tiempo o de recursos que no te permiten hacerlo suficientemente rápido, una estrategia posible es la de usar o canalizar estas fuerzas que son superiores a uno, que es la capacidad de las propias personas. Un proceso de autoconstrucción, lejos de verse como una incapacidad o incluso los asentamientos informales, son una enorme capacidad que debería ser canalizada y no resistida de la gente de poder, aunque fuera de muy precaria manera, ponerse un propio techo sobre la cabeza a pesar de no tener ninguna ayuda de parte del Estado. Respecto a lo que decía Sergio, para ponerle un paraguas, yo diría que no sé si la gente podría ser su propio urbanista, yo creo que podría ser su propio arquitecto, pero no su propio urbanista, porque alguien tiene que coordinar las acciones individuales. Las acciones individuales, aun cuando bien intencionadas, no necesariamente garantizan el bien común, y esto me parece que ese rol de coordinación del urbanismo es fundamental. La evidencia muestra, de hecho, que las autoconstrucciones a escalas de barrio sacrifican el bien común. La relación entre espacio público y privado desciende a menos de 1 a 10, por lo tanto, no hay capacidad de que un individuo pueda actuar a nivel individual cuidando el bien común. La arquitectura, en cambio, sí podría ser hecha. De hecho, uno de los problemas que hay, que es la columna a la que hace referencia Rodrigo, es que uno de los 3 déficits que tenemos, porque no hay un único déficit en vivienda, uno es la cantidad al año, por lo tanto la velocidad. El segundo es el tamaño de cada una de las viviendas, que no tiene ese estándar de clase media, y la evidencia muestra que entre lo que se entrega y ahí donde se estabilizan los procesos de crecimiento, falta del orden de 1/3 o el doble de esa unidad inicial que somos capaces de entregar hoy con recursos públicos. Por lo tanto, también una segunda brecha, la tercera brecha de tiempo, que es cuánto una familia tiene que esperar para recibir una vivienda, y que si ese tiempo de espera es demasiado grande, el incentivo a la toma de terreno, y que es lo que ha explotado en estas últimas semanas, ¿no? Es gigantesco, o el hacinamiento es lo otro. No, si me voy a demorar demasiados años, simplemente prefiero saltarme el sistema, y aun cuando pierda la posibilidad de tener un subsidio, no puedo esperar eternamente. Entonces, dado que es un hecho que como no podemos entregar el tamaño de las viviendas que sería deseable, o es ahí donde de hecho se estabilizan estos procesos de construcción, y si quisiéramos hacerlo, ¿hasta cuándo entreguemos viviendas dignas al mismo presupuesto anual? Bueno, tendríamos un déficit todavía mayor. Para hacer más metros cuadrados hay que hacer menos unidades al año, por lo tanto todavía más familias parten quedándose fuera del sistema de vivienda, o los tiempos de espera aumentan todavía más. Por lo tanto, esta triple brecha, ¿no?, tiene que corregirse de manera equilibrada, en tamaño, cantidad de unidades al año y en tiempo. Entonces, lo que planteaba esa idea de esa columna era, es muy difícil ver qué tan fácil o difícil me va a salir a partir de un proyecto alcanzar o salvar esa brecha entre lo que recibo hoy y aquello que voy a necesitar. Y tal como en la industria de los alimentos, tú puedes calificar o con signos negros lo difícil que te va a hacer salvar esa brecha, o con dorados, digamos, qué tan fácil me va a salir ese proceso de canalización de mis propios recursos. Habría aquí una manera de tomar estas decisiones informadas. Es poco lo que se puede elegir cuando eres beneficiario de un subsidio, sobre todo en el tramo más vulnerable, porque es más bien teórico. En la práctica es muy poca opción, ¿no? Tienes además una pura vez en la vida para escoger, no hay una segunda vez para castigar al mercado, por lo tanto es muy difícil, esa es la necesidad de hacer visible que si tengo este déficit en el tamaño de la vivienda, al menos me quede muy claro lo difícil, o si pudiera optar por uno que me permita alcanzar ese potencial de clase media que debería estar contenido en el diseño inicial, en todo caso, no ser simplemente aire o espacio sobre el cual ir a construir. Sergio, sí. Si tomamos lo que está diciendo Alejandro, ¿cierto? Y esta propuesta en el fondo de que este banco de proyectos del MIMBU podría tener justamente este ranking que haga visible la dificultad o la facilidad. Si a eso sumamos además que las 5 propuestas respecto de vivienda social que hizo Elemental al MIMBU no están en el cuadro normativo. Me acuerdo que eso lo conversamos, Alejandro, en una entrevista que te hice hace un par de meses para la tercera.
no están en el cuadro normativo de ese ministerio, es decir, la localización, hacer lo más difícil al principio, la estructura para el estándar final de clase media, el ADN de clase media, y un quinto elemento que me lo guardo para una pregunta posterior. Quisiera preguntarte cuál es un poco la visión del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano de estos temas que estamos comentando, que uno dice, pero es como de sentido común. Si Elemental tiene la experiencia que tiene en el tema, Alejandro tiene un premio Pritzker en gran parte por lo que ha hecho con la vivienda incremental, ¿por qué nos cuesta tanto agarrar lo bueno de lo que hacemos aquí mismo, digamos, algunas de nuestras oficinas, y no lo llevamos a nuestros ministerios, a nuestros estamentos, digamos, al Estado, para ser más eficientes, para hacer las cosas con más sentido y más lógica? Sí, mira, es una pregunta que tiene varias respuestas. En primer lugar, cuando uno tiene que hacer política pública y tiene toda una institucionalidad que ha funcionado y que algunas veces cree, sobre todo antes del estallido social y fundamentalmente antes del estallido social, aun cuando ya se veían algunas cosas que advertían que debían haber cambios, pero cuando esa institucionalidad cree que lo ha hecho bien y que en realidad, si uno mira algunos números a nivel país, Chile es el país con uno de los déficits habitacionales más bajos de Latinoamérica, ¿eh? Tiene muy buenos indicadores en una serie de cosas que hacían perpetuar un sistema institucional, administrativo, de política pública que es muy difícil cambiar, ¿eh? Y nadie quiere tomar un riesgo cuando tomar ese riesgo puede ser estropear lo bien que se está haciendo o lo que se cree que se está haciendo bien. Entonces, a mí me parece que hoy día, y como conversábamos antes, en estas ventanas que se abren, precisamente hay una oportunidad de ver más críticamente lo que hemos hecho y producir cambios. Entonces, como consejo, estamos, y es un poco la labor del consejo, es tratar de construir estos puentes entre los saberes, los conocimientos colaborativos, las buenas experiencias, no solo nacionales, también internacionales, y ver cómo vaciarlas y transformarlas en política pública, ¿eh? Y ahí hemos estado conversando con Alejandro porque lo de la incrementalidad es mucho más profundo, ¿eh? Cuando uno habla y se da cuenta de que es muy difícil, primero, incorporarla en un sistema que no está pensado para eso y que se pensó precisamente para bloquear toda esa opción, ¿eh? La autoconstrucción en Chile es un mecanismo vetado desde el punto de vista de la política pública. Entonces todavía queda esa herencia que fue confirmada como a lo mejor una decisión porque funcionó por mucho tiempo el modelo de la forma en cómo estaba funcionando. Y ahora que enfrentamos los números que decía Alejandro, tenemos que construir 30.000 viviendas más al año, de lo contrario el déficit habitacional solo va a aumentar, y aun cuando construyamos 30.000 viviendas al año más, solo vamos a reducir el déficit al año 2025 en un 50%. O sea, tampoco son números tan maravillosos, ¿eh? Haciendo mucho más de lo que, debiéndose mucho más de lo que estamos haciendo, tampoco resolvemos el problema. Entonces, ahí es donde buscar otras alternativas y es donde como consejo estamos viendo cómo incorporar el concepto de incrementalidad en la política pública, y no solamente para las casas, ¿eh? Pensemos que en Chile falta millones de metros cuadrados de áreas verdes. Entonces uno puede pensar, bueno, ¿por qué un parque que cuesta hoy día 2.000 millones de pesos, con esos recursos no hacemos 5 parques que sean incrementales? Plantemos árboles, construyamos senderos un poco que permitan que los niños puedan jugar, que la gente se pueda recrear, pero a lo mejor no va a tener las baldosas mejores, no va a tener las fuentes de agua más maravillosas, pero va a ser un parque. Ese parque llega antes a las personas que quedarnos simplemente con estos modelos muy caros, que los encuentro muy bonitos, digamos, y los encuentro maravillosos, pero cuando uno ve las necesidades que tenemos, así como está en la vivienda, también están las áreas verdes, también está en la pavimentación, también están en los equipamientos, tenemos que pensar la progresividad como parte de nuestra naturaleza. El padre de Ríos ayer nos mostraba un escalímetro.
Y decía, el escalímetro tiene distintas escalas. Yo ahora estoy en 1.10, mañana puedo estar 1.20, 1.100, 1.200, y tengo que tener el derecho de poder girar el escalímetro, de acuerdo a mis necesidades en las que estoy y con los recursos que tengo. Entonces, a mí me parece que estamos con la ventana, y por eso estamos muy entusiasmados con Alejandro para ver cómo podemos convertir, no solamente esto para la política pública de vivienda, yo creo que es mucho más profundo, es para la ciudad en su conjunto. Y ahora, volviendo a lo de los urbanistas, Alejandro, no, yo digo, solamente lo digo en materia de participación ciudadana, articulada. No podemos dejar el urbanismo a merced de las personas, ¿no? Es simplemente una evocación para decir las personas tienen derecho también a formar parte de los procesos de decisión de sus entornos, ¿no? Esa era mi evocación, ¿no? Alejandro, por favor. Sí, mira, volviendo al tema de participación, de las cuestiones más fundamentales de la participación, que es sabiduría que uno tiene que poder recoger e incorporar en los procesos, están los procesos de priorización. O sea, cuando tenemos una escasez de tiempo y de tamaño de vivienda, bueno, de alguna manera hay que priorizar. Nuestra política habitacional está orientada a garantizar unos ciertos mínimos, y claramente hay una buena intención, hay un sentido en que el mínimo no esté por debajo de unos ciertos estándares. Ese mínimo, en cualquier caso, es todavía más o menos la mitad de lo que uno desearía que fuera. Por lo tanto, es efectivamente un mínimo. Sí. Pero cuando uno deja de pensar por el mínimo la unidad y la piensa por el máximo razonable, ese máximo de clase media, y dado que hay una brecha, uno enfrenta el problema de manera distinta. La priorización para definir qué es lo que es más difícil de hacer de ese máximo, la sabiduría de la familia es fundamental. Yo me acuerdo, compartí el viernes pasado, me tocó presentar en la Comisión de Vivienda del Senado, porque justamente estos son, al mismo tiempo que hay una experiencia concreta que se va encontrando con problemas, a veces hay cosas que hemos hecho mejor, otras que nos hemos equivocado, y eso hay una experiencia que puede tener sentido para alimentar la política pública. Parte de esta conversación que teníamos en el Senado tenía que ver con estos procesos de priorización. Y les contaba una anécdota. El 2007 nos estábamos inaugurando un proyecto en Lo Espejo, que fue inaugurar la presidenta Bachelet en la época. La presidenta, en un recorrido previo, antes de la ceremonia propiamente tal, en conjunto con las dirigentes, ¿no? y 9 de cada 10 dirigentes de comités son mujeres. Con estas dirigentes, en este recorrido, ella, en una cosa que nos pareció muy noble, les decía, miren, les quiero pedir disculpas, me habría gustado entregar la casa terminada. Y la dirigente, Joana Vera, le decía, no se equivoque, presidenta, si en el proceso de participación a nosotros nos quedó muy claro que las pinturas o los pavimentos o los revestimientos de la casa es algo que es relativamente fácil de hacer para nosotros, pero hacer un techo en el tercer piso, el muro estructural antisísmico medianero hasta el tamaño final del crecimiento, eso es algo que a nosotros nos saldría muy difícil de hacer, y para poder hacer eso que es difícil, bueno, estamos dispuestos a dejar de recibir algo, y este proceso de participación es conocimiento y sabiduría que tiene que poder ser canalizada. Hoy día en la mañana, cuando estábamos en la oficina, nosotros, y no es porque seamos ni proyecto infalible, ni lo mejor que se ha hecho, sino que hay cosas que la experiencia muestra que han resultado razonablemente bien, y por razonablemente bien entiendo familias que quedan satisfechas con los proyectos y que, de hecho, en el boca a boca son quienes recomiendan esos proyectos a otros comités de vivienda. En estos procesos, cuando vamos a presentar un proyecto al Serviu, seguimos raspando, o sea, nos hacen bolsa en los procesos de corrección cuando uno plantea que, mira, yo prefiero ahora gastarme la plata en hacer la estructura para ese estándar de clase media. Y como la plata es limitada, si yo pudiera dejar de hacer algo, el listado con quien revisa los proyectos que tiene frente a sus ojos, lo obliga a exigirle al proyecto cosas que no están en esa parte difícil de la casa. Las terminaciones forman parte de lo que ese funcionario tiene que exigir hoy,
pero no es lo que sería deseable dada la escasez que tenemos. No hubiera escasez, no estaríamos conversando de esto. Probablemente no haría falta esta incrementalidad, que por lo demás es una herramienta, no es la única. A otros se le puede ocurrir otra, esa es la que se nos ocurrió a nosotros. Por lo tanto, mientras no haya un cambio en las reglas del juego, vamos a seguir teniendo que, ahí sí pasa de que o lo hacemos bien o lo hacemos como siempre. Solo que ese, como siempre, creo que está linkeado no solamente a un problema de vivienda, hay una relación directa en esta experiencia diaria de una cosa que no es todo aquello que uno necesita en la acumulación de presión social, y que me parece a mí de las cuestiones más pendientes que tenemos, porque la ciudad es el lugar más tangible y concreto donde ese nivel de rabia y de resentimiento se manifiesta. Déjame sumar un punto a lo que estás comentando, Alejandro, para pedirle su opinión a Sergio. En esta misma columna en el Clinic, tú hablas de la introducción de lo colectivo, donde planteas que para lograr un espacio colectivo se necesita una unidad vecinal compartida, de acceso restringido y que no exceda las 30 familias. Un tamaño social clave para tomar acuerdos y que luego se pueda mantener en el tiempo, como vamos a plantar árboles y los vamos a cuidar entre todos, vamos a estacionar autos en el espacio común, ponemos una reja a la entrada del condominio, compramos entre todos una piscina inflable. ¿Cuál es la visión de Sergio, tuya, del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, respecto de este número del que habla Alejandro? Porque es un número tremendamente importante y que tiene mucho que ver con la manera en que vamos a aprovechar supuestamente este momento que viene, para cómo vamos a diseñar las viviendas sociales, sobre todo, ¿cierto?, en nuestras ciudades, y cómo vamos a pensar las ciudades. Este es un número, como dice Elemental, que nos permite ponernos de acuerdo. Me parece que ese es un tema también tremendamente importante. Sí, mira, toca el tema fundamental ahí, que es cuando uno construye o hace ciudad, tiene que estar pensando en construir comunidades, ¿eh? Y la comunidad, obviamente, que es mucho más que un grupo de personas, mucho más que los residentes de un edificio o de un barrio, son personas que comparten y que construyen ciertas redes, redes de apoyo, redes que permiten compartir ciertas identidades. Entonces, eso obviamente que tiene un límite, es totalmente razonable, ¿eh? Uno puede pensar dónde se corta, cuál es el número en el cual ya eso deja de poder ocurrir, ¿eh? De que uno conoce a la persona, al vecino, ha interactuado con él, ha participado en algunas actividades, incluso tiene cierta empatía solidaria, etcétera. En algún punto eso con el número deja de ocurrir. Eso está muy claro. Yo creo que ahí la arquitectura tiene un desafío del urbanismo muy grande en ver cómo tratar de estirar al máximo posible ese número, con un buen diseño que permita efectivamente el encuentro de las personas, el reconocimiento de ellos. Creo que ese es un desafío para todos los arquitectos y el urbanismo en general. Nosotros hemos planteado como consejo, dentro de nuestra lógica de la gradualidad, que hoy día obviamente está disparada, en poder limitar esto a 100 familias, ¿ya? Y no ha sido fácil porque obviamente hay muchos que consideran que esto es una limitación, es una restricción, ¿eh? Bajar el número creo que es un desafío de la gradualidad también, ¿eh? Tampoco hasta este minuto nuestra propuesta de los 100 ni siquiera ha sido considerada, ¿eh? O sea, entonces pelear por 30 va a ser mucho más difícil, pero sí, como consejo tenemos claro de que nuestro objetivo es dónde está ese número de la construcción de comunidad, ¿eh? De capital social, que también se le llama, del arraigo, de la identidad. Entonces, ese número no es infinito, no son 300, no son 200, creemos que con 100 podemos hacer algo, y por cierto que llegar a los 30 que plantea Alejandro, pucha, fantástico, ¿eh? Pero cuando uno piensa en un edificio que tiene, no sé, 10 pisos, puede tener perfectamente 100 departamentos, implicaría a lo mejor tener 3 sistemas de ascensores separados, 3 sistemas de conserjería separados, lugares, o sea, ahí tiene un impacto en el cual yo creo que la arquitectura tiene mucho que decir, y nosotros como consejo apoyamos absolutamente a cortar la brecha, y llegar a la comunidad, a la tribu, y yo creo que eso es muy ancestral, es parte de nuestra forma gregaria, pero también tiene un límite de reconocimiento.
A nosotros nos asesoraron algunas experiencias de urbanismo social, les preguntamos mucho a ellos cuál era el número, y dijeron, mira, ya si estiramos al máximo, no más de 100, ¿ya? O sea, ya llegando, digamos, al máximo posible, entendiendo que no es el máximo ideal ni el óptimo. Alejandro. Sí, este número, Sergio, es del tamaño que tenga que tener un determinado proyecto de vivienda, que hoy en día es 300, y ese llevarlo a 100, porque son dos cosas levemente distintas, ¿no? Yo creo que una es la escala que tendría que tener un proyecto para que además sea económicamente viable, donde 300 efectivamente ya es un problema, y que en verdad yo creo que no es un problema limitarlo a 300, podría ser más grande, siempre y cuando entre lo público y lo privado se introdujera lo colectivo. Hoy en día, la manera en que se construye ciudad tiene una estructura binaria, ¿no? O está lo público, el que es de todo y que en entornos sociales frágiles no es de nadie y que por lo tanto nadie mantiene y que es el lugar peligroso, deteriorado, que nadie cuida. O está lo privado, que es tremendamente pequeño porque son o lotes pequeños o departamentos pequeños. Entonces, esta más bien es una propuesta de introducir entre lo público y lo privado una unidad territorial colectiva que tiene un cierto tamaño y ese tamaño no es de más de 30 familias. De hecho, esto lo supimos después, leyendo, estudiando, pero fue una cuestión empírica en el primer proyecto que hicimos en Iquique, en la Quinta Monroy, donde eran 100 familias que vivían en un terreno de 5.000 metros cuadrados y había que alcanzar esa densidad suficientemente alta para pagar un suelo muy caro en el centro de Iquique y evitar que se fueran a altos pisos. Y fueron las propias familias las que nos dijeron, sí, es verdad, este comité para poder hacer fuerza y tener visibilidad somos 100, pero en la práctica somos grupos más pequeños. Hay una comunidad aymara que eran de 20 y algo familias, la familia extensiva con primos, tíos, abuelos, que efectivamente es un nivel de asociación, la familia extensiva, cada vez que entras a momentos de fragilidad, puede ser social, puede ser de otra naturaleza, y esa asociatividad tiene que tener un correlato en el territorio. Por lo tanto, en la medida que uno introduce, y ese número es bien preciso porque está asociado al tamaño del cerebro humano, es la cantidad de relaciones entre personas que puedes retener. ¿En qué tamaño uno deja de saber quién es quién y se empiezan a duplicar las llaves de las rejas que puedas poner, o ya si es que alguien deja de pagar un gasto común, es una persona que tú conozcas y le puedas decir, oye, ponte al día porque si no vamos a tener... Ese tamaño efectivamente es mucho más pequeño que el tamaño del negocio, digamos, para que se pare un proyecto con una instalación de faenas decente, con una cierta escala para además bajar los costos. Por lo tanto, en la medida que hayan estas unidades territoriales colectivas, el número de 300 no me parece tan significativo. Lo que nos falta es introducir este tercer componente en la estructura binaria que tenemos hoy. Sí, por lo demás, totalmente de acuerdo, pero ahí sí. Bien nerd, pero que hoy en día, en esta estructura binaria de nuestras ciudades, las calles van cada 2 fondos de lote, y cuando los lotes son muy pequeños, 14 metros de fondo, tienes calles cada 28 metros. Cuando introduces estas unidades colectivas, las calles las pones cada tamaño de manzana, porque el resto lo ocupa esta unidad territorial del condominio. Por lo tanto, el ahorro en urbanización de calles va a dar directamente el beneficio que puede ser la estructura para el estado final, o sea, va a este set de prioridades que hoy la parte difícil de la casa, que hoy es difícil financiar a los mismos costos. Yo creo que incidimos, Alejandro, plenamente en el punto en que el número no es lo importante, sino que es el espacio, digamos, de los territorios que pueden construir esa comunidad dentro de un edificio que puede tener, no sé, 30 pisos o 300 o 400 departamentos, pero tiene que haber una pertenencia a un territorio organizado que tiene una célula menor. ¿eh? Y esa, claro, a mí me parece que el número que tú das es súper interesante, atractivo. Yo así intuitivamente diría que por la experiencia empírica que tengo lo apoyo. Y para política pública yo creo que el desafío, cuando nosotros hemos dicho 100, no es que no puedan haber edificios de 300, lo que pasa es que queremos precisamente que los ciertos espacios funcionales, la capacidad de organización
se reduzca, porque citar a 300 copropietarios y tratar de llegar a un acuerdo es imposible. O sea, ya con 100 es un poco menos, es 3 veces menos difícil. Pero dentro de un mismo conjunto, que pueden haber 300, 400, pueden haber 4 copropiedades bien organizadas y que tengan capacidad de poder construir comunidades, y donde se hagan cargo de si el ascensor está roto, defectuoso, avisar al conserje y lo arregle, de no rayarlo, de cuidar, de limpiar, de hacerse responsable. Eso tiene tiene esa célula, digamos, de la comunidad que es lo que yo creo que es un desafío también para nosotros como arquitectos, a ver cómo construir con nuestros diseños que se den los espacios para que eso ocurra, que es un desafío bien interesante, cuando uno piensa que en un edificio, en una misma unidad territorial podrían haber 5 comunidades. Es interesante porque esas 5 comunidades no pueden ser feudos, sino que tienen que interactuar entre ellas también, inteligentemente. Entonces, ahí yo creo que está muy bien puesto el foco y coincidimos plenamente que se trata precisamente de eso. Y por eso coincido con tu planteamiento. Lo que pasa es que política pública también tiene que tener esta cosa de la gradualidad, y yo creo que siempre es un camino adecuado, a veces muy difícil, todavía no logramos imponer ese concepto, ese número, pero como consejo estamos aportando a que eso sea así. ¿Cómo construiremos las ciudades post-pandemia? Se llama esta conversación que estamos teniendo hoy día, en que tenemos que pensar en el futuro, pero también de alguna manera tenemos que mirar lo que tenemos hoy día, ¿no es cierto? Y la mayor parte de las iniciativas en curso que hay hoy día, la Ley de Integración Social, el subsidio de DS-19, se hacen cargo de la integración social de la ciudad que vamos a construir hacia adelante, hacia el futuro. Pero, ¿qué pasa con la ciudad existente? ¿Qué hacemos con todo el enorme stock de viviendas sociales que se construyó en los 90 y donde hoy viven miles de familias, en muchos casos hacinadas, con malas condiciones constructivas, alejadas de los centros de empleo, en barrios con problemas de seguridad y accesibilidad? ¿Qué políticas debemos impulsar? Quisiera partir preguntándote, Sergio, para hacernos cargo no solamente de la ciudad nueva, sino también de la ciudad existente. Un ejemplo como Bajos de Mena, que podría ser de alguna manera, ¿no? Sí. Mira, nosotros justamente estamos en plena discusión en el Consejo en eso. A ese concepto a ese tema, y no es una invención, está inventado hace muchos años, es el problema de regeneración urbana, que es una cosa natural que las ciudades tienen que sobrellevar en la medida de que parte de sus estructuras se van envejeciendo o algunas de sus estructuras quedaron mal urbanizadas o produjeron problemas que eran inesperados y que requieren una reintervención. Y ese es un desafío en Chile gigantesco porque el stock del problema que se ha construido fundamentalmente con las políticas de vivienda de los 80 ponen la vara súper alta, es decir, cómo llevar la ciudad a esos barrios. Y ahí nosotros estamos pensando fundamentalmente, y ahí voy a tomar el concepto binario que mencionó recién Alejandro. Toda nuestra política pública es binaria. Existen cosas o para los privados o el público. Y no existe nada entre medio, cosa que los europeos, nuestros vecinos, hace mucho tiempo descubrieron que son asociatividades virtuosas entre públicos y privados, donde el público hace lo mejor que puede y el privado hace lo suyo, por su parte, y multiplican la capacidad de acción sobre la ciudad, ¿ya? Entonces creemos cada vez más que falta un actor súper importante que deje, digamos, esta estructura binaria de la política pública en ciudad, y que junto con un montón de otras herramientas, porque va a haber que inventar muchas herramientas para abordar este problema, una que creemos que es esencial es que el Estado logre una forma de trabajo mixta con los municipios, con el sector privado, con la comunidad. También hoy día, antes se hablaba de las agencias, de las corporaciones, pero eran públicas y privadas. Hoy día además tienen que tener el componente social. Yo recuerdo muy bien eventos participativos en Alemania, donde a los proyectos de regeneración urbana de áreas que estaban muy deterioradas, la comunidad participaba determinando qué espacios públicos se necesitaban en esos lugares y cómo debían ser los proyectos de inversión privada también en ese mismo conjunto, y se llegaban a verdaderos acuerdos de renovación
y recuperación urbana, que son solo posibles con esta trinidad entre el sector público, privado y las comunidades. Entonces, yo soy muy optimista en eso, creo que faltan actores en Chile, hay un actor público, privado, y están en una estructura binaria que ha construido una tremenda frontera entre medio, además. Hoy día también una frontera ética, hay incluso algunos que hablan de una frontera moral. Yo creo que eso es muy malo, lo que tenemos que hacer es destruir esa frontera y crear actores intermedios. Te escucho, Sergio, y pienso en lo internacional, en el, no sé, Committee for Sydney, y en lo local pienso en lo que justamente hicieron ustedes en Concepción con el directorio urbano, este Consejo Multisectorial de Concepción, que se creó en el año 95, donde hay 18 representantes de todos los sectores, y además hicieron este observatorio metropolitano del Gran Concepción, donde hay 9 entidades que están midiendo y monitoreando la calidad de vida urbana. Creo que el ejemplo de lo que se hizo en Concepción es un ejemplo que podría perfectamente proyectarse al resto de Chile, ¿no? Sí, mira, fue un ejercicio muy bueno, sigue siéndolo, creo yo, pero lo que falta es que no tiene institucionalidad, porque siguen conviviendo en un espacio, digamos, voluntario, una serie de actores públicos, privados, académicos, social, gremial, pero sus decisiones no son vinculantes, no tienen recursos, no tienen instrumentos de los cuales pueden decidir, porque o escalan inmediatamente a la estructura institucional, donde no hay espacio para tomar decisiones, o se quedan en el mundo privado donde pasaron al otro lado de la frontera. Entonces lo que nosotros creemos es que hay que fortalecer esas estructuras y esos son pequeños embriones y yo creo que nosotros ahora justamente con el Consejo estamos creando los consejos de desarrollo urbano en cada región. Y ya hemos creado 5 consejos y creemos que eso con los nuevos gobernadores regionales podrían tener la oportunidad de ser unos pequeños parlamentos de la ciudad que tomen decisiones colectivas y que efectivamente hagan mucho más inteligentes las decisiones y que rompan estas barreras, digamos, esta frontera que se ha construido entre el mundo privado y los actores sociales. Y que es lo más alejado del mejor hacer de ciudad. Toda la experiencia mundial, y eso es lo que a mí me llama la atención, porque de los grandes proyectos que admiramos urbanísticos, son todos construidos por asociatividad entre el mundo privado y el mundo público. Y de alguna manera en Chile nos ha costado muchísimo destruir esa frontera, y yo creo que hoy lo que vivimos hoy día nos abre esa ventana nuevamente de poder a lo mejor encontrar este espacio que ha sido tan exitoso en otros procesos de regeneración urbana en el mundo en general. Bueno, tenemos la Corporación Ciudades, que es un interesante intento, ¿no es cierto?, Sí. Donde mezcla a Techo, la Cámara de la Construcción y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica, que justamente está tratando de hacer un poco ese trabajo. Bueno, tengo que avanzar un poco más en los temas porque se nos está yendo el tiempo. Quiero preguntarte, Alejandro, respecto a un punto que me parece que es crucial, que es el tema del suelo. El MIMBU acaba de anunciar la creación de un banco de suelo y te quiero preguntar justamente, dentro de los obstáculos, en el fondo, que tenemos para tener ciudades más inclusivas, ¿qué papel le das tú, digamos, justamente al tema del suelo urbano y cuán importante o cuánta expectativa podemos hacernos en el sentido de que se cree finalmente, después de tanto tiempo, un banco de suelo y se usen de partida muchos de estos paños que son parte del fisco, que muchas veces están muy bien ubicados y que son muy contradictorios con el déficit habitacional que estamos viviendo al mismo tiempo? Bueno, el suelo es clave. La pregunta importante en vivienda social no es cuánto, es dónde. No es cuántos metros cuadrados tiene el mínimo de la casa hace 42 y ahora somos mucho mejor porque lo estamos haciendo de 55. Lo importante es dónde. Y de nuevo, a recursos limitados es mucho más importante gastarse el dinero en un metro cuadrado de suelo bien localizado, cerca de las oportunidades que las ciudades concentran, en vez de hacer una casa un poco más terminada o con un poco más de metros cuadrados, porque eso, comparado con la localización, se puede hacer con cargo a una familia, ¿no? La definición de una política pública es hacerse cargo de todo aquello que una familia difícilmente haría bien por cuenta propia. Y por lejos, la localización es algo que por tiempo, energía, ganas que una familia invierta, nunca va a poder cambiar. La localización, además, es fundamental en la valorización de la vivienda y en una política habitacional orientada a la propiedad, donde el subsidio es la transferencia de fondos públicos a patrimonio familiar más importante que la familia recibe en toda su vida y la recibe por una única vez,
Uno querría que esa vivienda no solo fuera una protección contra la intemperie, sino que fuera ese activo familiar que aumenta de valor en el tiempo, porque la vivienda casi por definición es una inversión y no un gasto social. En la medida que esa vivienda aumenta de valor en el tiempo, es una herramienta económica que queda disponible para la familia para poder impactar otros ámbitos de mejorar calidad de vida. Y en ese sentido, la reactivación económica no sería solo entendida como una cantidad de recursos que vía constructora o vía empleo va a dar al empleo, sino las reactivaciones económicas en plural, la de cada familia, que en la medida que tiene una vivienda que aumenta de valor en el tiempo, ha activado esa capacidad de movilidad social que en principio la vivienda debiera permitir. Como el suelo es fundamental en eso, lo clave, y el diseño puede contribuir, es alcanzando densidades suficientemente altas en baja altura y sin hacinamiento para poder pagar por esos suelos caros. Si yo focalizo y priorizo en suelos mejor localizados y tengo que dejar sobre la mesa metros cuadrados en la medida que hago la estructura para el tamaño final, esa es otra manera, de nuevo, de poner los recursos. No es gastarse más plata, es gastársela mejor. Ese es un camino, que es en los suelos que hoy están disponibles y el banco de proyectos, uno querría hacer el uso más eficiente posible de eso, alcanzando estas densidades altas sin hacinamiento, con posibilidad de crecimiento. Esa sería la tríada que uno resuelve. Ese es un camino. El otro camino, y que era el anterior, que es, ahí donde el suelo cuesta poco, dado que esas periferias donde solo hubo vivienda y no hubo ningún otro tipo de las oportunidades de trabajo, de educación, de salud, transporte, recreación, que es lo que hace que una ciudad sea una ciudad, y dado que fue una política pública la que lo produjo, bueno, tendrá que ser una política pública la que lo corrija e instalar esos servicios, ese uso mixto, esas cosas no segregadas, como decía Sergio, ahí donde no se produjo espontáneamente por el mercado. Y si pudiera decir en muy corto qué se hace con lo que ya hicimos, porque eso es lo que viene para adelante, en corto, yo creo que hay que demoler y hacerlo de nuevo. Y eso, hacerlo de nuevo, no debiera ser igual que antes, porque si lo hacemos igual que antes, vamos a tener de nuevo un stock que al poco andar vuelve a formar parte del déficit. Y esa es la necesidad de romper esta falacia de que la plata, para canalizarla rápido y activar rápido la economía, bueno, vamos a tener que hacerlo igual que antes. Eso sería desaprovechar, volviendo a la primera pregunta o las preguntas iniciales del terremoto y tsunami, eso sería no haber aprovechado la oportunidad de hacer las cosas que en circunstancias normales probablemente no habríamos podido cambiar. Sergio, costó el Banco de Suelo, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano lo propuso en 2015 y parece que recién y finalmente empieza a ver la luz, ¿no? Sí, pero fíjate que, son transformar, plantear, o mejor dicho, innovar en política pública es muy lento. Y por lo que conversamos antes, siempre está el temor, oye, si lo estamos haciendo bien, ¿por qué lo vamos a cambiar? Discurso que hoy día obviamente está en entredicho, y abre la puerta, pero no la puerta para cualquier cosa, porque la política pública tiene un sentido de responsabilidad profundo, que uno tiene que experimentar mucho, y por eso nosotros como pilotos, como consejo hemos planteado hacer muchos pilotos de innovación, como la vivienda incremental, hemos planteado el piloto de desarrollar conjuntos de viviendas para inmobiliarias sin fines de lucro, desarrollar mecanismos en los cuales se pueda construir un parque de vivienda pública para el arriendo. Y lo del suelo, el Banco de Suelo viene del año 2015, que es una necesidad sentida de que el Estado sea un actor y no el mercado en la definición de precisamente lo que decía Alejandro, de la localización. No comprar suelo en las periferias, porque el Sergio ha comprado siempre suelo, pero lo ha comprado siempre en el lugar más barato, y finalmente se han construido los grandes conjuntos de vivienda de los cuales hoy día, como decía Alejandro, tenemos que demolerlo. Ojo, que lo de las demoliciones de los conjuntos de vivienda se les advirtió al Ministerio de la Vivienda hace 20 años. Se le dijo que lo que iba a pasar era precisamente la demolición, y eso ya está ocurriendo. Bajo de Mena están demoliendo edificios y regenerando, pero a una lentitud donde uno dice la dignidad no puede esperar. Ahí hay un problema de velocidad extraordinario que tenemos que
tenemos que resolver. Todo esto que hemos conversado funciona muy bien, pero, y son ideas que nos permiten ver con optimismo el futuro, pero los tiempos emocionales de las personas que están en condiciones de indignidad son mucho más prolongados que los nuestros. Nosotros vamos de vacaciones y el tiempo nos pasa volando, pero el tiempo del dolor, de la privación, es asfixiante. Entonces, ahí tenemos que, junto con desarrollar nuevos modelos de intervención, que sean muchas herramientas, y actuando todas con el mismo propósito, hacerlo además con mucha velocidad, pero bien, no de la misma forma que lo estábamos haciendo, eso ya lo tenemos sumamente claro, y yo creo que todos estos cambios que estamos conversando hoy día, lo que plantean un poco es revisar, remirar, una vez más el prefijo del castellano, y rehacer en realidad, o hacer de una manera distinta, y eso yo creo que está súper instalado, y este Banco de Suelo es un fiel ejemplo de que hoy día el Estado ya cree que cumple un rol importante en el acceso al suelo de la ciudad, cosa que hace, yo voy a decir, no más de 8 meses no estaba aceptado, digamos, en la discusión institucional. Entonces, hay que ver también con optimismo que podemos, yo creo, producir cambios, y ahí la innovación es muy importante. Quiero tocar un último punto antes de pasar a las preguntas del público. Las indicaciones al proyecto de ley de integración social que va a presentar el MIMBU plantean generar mecanismos y herramientas de gestión pública que aseguren la disponibilidad de suelo para vivienda subsidiaria mediante la ampliación de las facultades de los serios para la adquisición de terrenos sin que exista necesariamente un proyecto asociado. ¿Cuál es tu opinión, Sergio, sobre esta indicación al proyecto, y si crees que el fin que persigue esto se debiera ampliar no solamente para programas habitacionales, sino también para dotar de equipamientos y servicios a barrios que actualmente presentan este déficit? Y después me encantaría también conocer la opinión de Alejandro sobre este proyecto de ley de integración social. Totalmente de acuerdo que las facultades, ampliar las posibilidades de que el Estado pueda identificar lugares donde la ciudad nunca llegó y es necesario construir un consultorio o pequeñas actividades, digamos, para generar empleo, o sencillamente posibilidades para el deporte, la recreación, en fin, son fundamentales, ¿no? Y eso, en ese sentido, nosotros no creemos que cuando hablamos de regeneración urbana, estamos yendo mucho más allá, estamos pensando incluso poder acceder al suelo y permitir, obviamente, la participación de privados y de otros actores para la regeneración de barrios donde el privado nunca probablemente ha querido llegar ni va a querer llegar si es que no es con el Estado. Y esa asociatividad es también generar certidumbre y confianza. Por eso muchos cuando dicen, o con temor que el Estado va a empezar a intervenir, hay que verlo de una manera distinta. Es un gesto de confianza para que efectivamente muchos más actores puedan participar. Ahora, en estas indicaciones hay una cosa que para mí es histórica y es muy importante, y que nosotros hemos planteado y lo recogió el Ministerio, es que en los instrumentos de planificación territorial, los planes reguladores, se incorpore como objetivo la integración social. Hoy día ningún plan regulador vigente en Chile tiene siquiera dentro de su memoria explicativa un objetivo de integración social. Entonces, ¿qué ocurre? Que se ponen normas que son excluyentes para homogeneizar barrios que son aparentemente más acomodados y donde no se quiere que llegue un grupo de familias de otros segmentos de ingresos, o se ponen una serie de barreras precisamente para inhibir o para generar la exclusión, como decía precisamente ayer el padre Berrío. Entonces, incluir como objetivo de los instrumentos de planificación territorial la obligatoriedad de la integración social, a nosotros nos parece que es tan importante como se hizo hace un par de años con incluir dentro de los instrumentos los temas de medio ambiente, y como se incluyó el año 90 los temas de riesgo en la ciudad. Hoy día nuestro mayor riesgo probablemente es que destruyamos nuestro tejido social, y yo creo que es urgente que todos los planes reguladores en Chile se comprometan con distintas estrategias ingeniosas para permitir la integración social. Y eso está puesto afortunadamente en el proyecto de ley, y nosotros lo apoyamos porque es un salto gigantesco que la planificación urbana en Chile por primera vez incorpore la integración social.
Potente esa frase del padre Berríos ayer en la entrevista cuando dijo que limitar la altura en construcción en las comunas generaba campamentos. Es una asociación realmente interesante. Alejandro, ¿este proyecto de ley de integración social te parece que va a hacer que tengamos ciudades más integradas? ¿Le falta algo a la ley? Eso o lo de la indicación de que el Servi pueda comprar terrenos sin que tenga que tener proyectos, porque esa, sin conocer demasiado el tema, es una cuestión que me supera, no es claramente mi ámbito de conocimiento, pero de nuevo, en la práctica lo que nos ha tocado, y creo que lo que podría eso permitir es ganar tiempo. O sea, en la variable que decía Sergio, o sea, todo esto que puedas llegar a diseñarlo, bueno, hay que hacerlo a una velocidad que no es la que tenemos actualmente. Y de nuevo, esa experiencia ha sido a propósito del tema de campamentos y de esa explosión que se ha pegado el número de asentamiento informal en Chile en este último tiempo, ¿no? No es tanto la vivienda de emergencia, sino que la emergencia de la vivienda. Hoy día tenemos una necesidad de construir a una velocidad mucho mayor que la que venimos haciendo, y tenemos un vacío institucional, ¿no? Porque por un lado tenemos el MIMBU que se puede hacer cargo de la vivienda, y por otro lado está el Ministerio de Interior que se hace cargo de la emergencia. Pero entre los dos hay un vacío al que nadie llega y en el cual caen los campamentos. El MIMBU, lo más abajo que llega, no es lo suficientemente rápido, y el Ministerio de Interior, a través de ONEMI, lo más arriba que llega, no alcanza a ser vivienda, no es una mediagua desechable y transitoria. Por lo tanto, en este vacío institucional que tenemos, hace 1 año y medio más o menos empezamos a trabajar, convocados por la Mesa de Compromiso País de Campamento, en un prototipo que, de nuevo, por medio de lo evolutivo, de lo incremental, instalara más o menos rápido núcleos de urbanización y de servicios básicos, y que evolutivamente en el tiempo se pudieran transformar en vivienda en vez de tener que ser desechables, como es el caso de las mediaguas. Es un prototipo que, además, con ingeniería de detalles, con planta robotizada, está a puerta de ser, está todo en carpeta, listo, presupuestado, ¿no? Lleva 1 año y medio esperando, porque no hay suelo. La dificultad para prototipar y hacer un piloto es que nos hemos demorado en conjunto con el MIMBU, o sea, siendo el MIMBU parte o socio del proyecto, el propio MIMBU no puede acceder rápido a un suelo donde podamos siquiera hacer el piloto. Por lo tanto, tiene esta especie de círculos viciosos, ¿no? Para poder tener un proyecto, un suelo disponible, entonces tengo que tener el proyecto, pero para tener el proyecto tienes que darme el suelo, porque si no, ¿dónde te hago la cabida? En la medida que hubiera esta posibilidad, Sergio, yo creo que permitiría, entre otras cosas, hacernos cargo de la velocidad, que es un factor clave en este qué. ¿En cuánto tiempo vamos a poder resolver el qué? Extraordinario. Tenemos una primera pregunta de nuestro público. Vamos a ver para que todos podamos verla. Diego Casanueva dice: hola, me gustaría saber la visión de ambos respecto de la integración territorial, de la llegada al límite en algunas ciudades respecto a una suerte de coeficiente máximo de ocupación de suelo urbano. Sergio, no sé si quieres partir comentando esta pregunta que hace Diego Casanueva. No sé si la entiendo bien, así que me va a tener que disculpar, Diego, si lo que contesto no es lo que esperaba, digamos, pero me imagino que la pregunta va de alguna manera en cómo podemos... bueno, entiendo, el coeficiente máximo de ocupación de suelo es en el fondo un coeficiente que se utiliza para las edificaciones, no para la ciudad. ¿Pero preguntando en el fondo hasta dónde puede llegar la mancha urbana, en pocas palabras? Bueno, si es esa, ahí sería un coeficiente máximo de ocupación de suelo de la ciudad, que es interesante, que hoy día le llamamos límite urbano. Y sobre eso, bueno, a ver, los planteamientos hoy día son bien claros. La Política Nacional de Desarrollo Urbano plantea, y lo dice con todas sus letras, que debemos lograr procesos de densificación armónica o densificación equilibrada como herramienta fundamental para lograr detener los procesos de expansión de las ciudades y los territorios, ¿ya? Porque cada edificio de 100 departamentos representa aproximadamente 2 hectáreas de suelo, ¿ya?
Así que si uno hace esa conversión, uno puede imaginarse perfectamente los ahorros que se producen en términos de consumo de suelo y de los sistemas ambientales, naturales, del paisaje, del agua, de la naturaleza en general, en la medida que tenemos procesos de mayor exigencia y procesos internos de renovación urbana y de densificación. Pero también eso tiene sus límites, porque todos sabemos que la densificación no puede ser de cualquier manera, y ahí sabemos que ha habido una discusión permanente, incluso que se fue estigmatizada con el tema de los guetos verticales, que yo creo que lo positivo que mostró eso es que efectivamente la densificación no es de cualquier manera ni cueste lo que cueste. La densificación tiene que encontrar un proceso de equilibrio y ese proceso de equilibrio es multidimensional. Nosotros estamos sacando ahora una guía interesante con el Consejo para ayudar precisamente a los municipios a poder determinar las densidades y la altura de las edificaciones más razonables. Pero con todo, hoy día la ciudad sigue siendo, a pesar de la pandemia, que muchos dicen que la ciudad se va a extender y que va a ser una ciudad más saludable en la medida de que la ciudad tengamos menores densidades, yo creo que no. Ahí ya tempranamente Alejandro lo aclaró, hay un tema que es hacinamiento, que es distinto, de densificación o de densidad. La densidad es buena, tiene que tener una cierta lógica que está asociada al equilibrio, que podemos discutir, es bastante más complejo, pero por sobre todo porque las ciudades no puede ocurrir lo que pasó en la década de los 80, cuando el crecimiento de las ciudades se denominaba el cáncer. Pero no porque muchos rechacen la densificación vamos a optar nuevamente por la expansión de las ciudades. Por tanto, hay que insistir en encontrar modelos inteligentes de densificación equilibrada, sobre todo con los problemas de cambio climático, riesgo, protección de los sistemas naturales, y siempre pensar, un edificio de 10 pisos ahorra 2 hectáreas, ¿no? De urbanización tradicional. Entonces, es un ahorro para la tierra, ¿no? Es un ahorro para la naturaleza, es un ahorro, reduce la huella de carbono, o sea, tiene infinidad de virtudes que nosotros como Consejo hemos declarado que no estamos... tenemos claro que el futuro de las ciudades es con un proceso de densificación y equilibrado, ¿no? Podemos invitar a leer El triunfo de las ciudades de Edward Glaeser. Alejandro, ¿quieres hacer algún comentario sobre esa pregunta o avanzo porque tengo varias preguntas más del público? No, si es que la entendí bien, creo que lo interpretaría yo como la carga de ocupación. ¿Cuántas personas puede haber en un determinado tamaño de territorio? Cruzado cierto umbral, efectivamente empieza a ser un problema. Yo solo daría un criterio más allá que un coeficiente, que es algo como muy técnico. Si uno piensa en Manhattan, donde hay una enorme densidad de personas coexistiendo, por cada metro cuadrado privado, desarrollable, vendible, hay 1 metro cuadrado de espacio público. La proporción es 1 a 1. Cuando uno va a un asentamiento informal, esa proporción se reduce a menos de 1 a 10. Por lo tanto, diría que en la medida que tú puedas, por muy alta que sea la densidad, cuidar que tengas una vez que saliste al espacio colectivo, al común de todos, haya 1 metro cuadrado por cada uno de esos metros cuadrados privados de espacio público, eventualmente esta coexistencia o esta integración o esta calidad de vida de alguna manera podría quedar resguardada. Buenísimo ese dato. Vamos con la segunda pregunta de nuestro público, de Vilma Segovia. Alejandro y Sergio, aquí pregunta Jaime Carrasco, arquitecto. Primero, felicitarlos, muy buena conversación. ¿Qué opinión tienen acerca de la creación de un alcalde mayor para la implementación de estos planteamientos? Me acuerdo también de nuevo, Sergio, lo que te opinaba Felipe Berrío sobre la necesidad de un alcalde mayor. No, sí, esa entrevista está genial. Bueno, si quieres que parte yo brevemente. Por favor. Mira, me sorprendió cuando Felipe Berríos dijo que esto de los municipios y de los alcaldes y la fragmentación del territorio aumentaba la pobreza, ¿eh? Porque había municipios que tenían 10 veces más ingresos que otros, y me hizo pensar efectivamente en que él hablaba del alcalde mayor. El alcalde mayor tiene una serie de dificultades que yo creo que en Chile ya esa discusión, por el momento, está silenciada con las expectativas de los gobernadores regionales que van a ser electos
en breve, ¿no? Y que son absolutamente necesarios porque tienen nuevas facultades efectivamente para empezar a administrar temas que van más allá de las fronteras de las comunas, y que todos conocemos, el transporte público, los sistemas naturales, y tantas cosas que naturalmente no pueden depender de la administración, entre comillas, un poquito feudal que pueden tener los alcaldes, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que deben haber dos cosas. Lo primero es que efectivamente este gobernador regional que va a tener facultades metropolitanas, sobre todo para las áreas metropolitanas, porque recuerden que no son todas las ciudades chilenas áreas metropolitanas, hay monocomunales como Antofagasta, digamos, y que es bastante grande, más grande que muchas comunas de Santiago. Pero para aquellas zonas donde tenemos áreas metropolitanas y que hay una tendencia, porque la metropolización es un fenómeno mundial y que en Chile va a seguir creciendo, la herramienta probablemente más clara es tener un gobernador regional empoderado y ordenando y dirigiendo esta orquesta de muchos músicos que son los alcaldes, ¿no? Y eso a mí me parece que se puede dar de muchas maneras, va a ser exploratorio lo que vamos a ver con los nuevos gobernadores, pero yo apuntaría a que sea efectivamente un director de orquesta, ¿no? Y que tenga un instrumento o muchos instrumentos a través de todos los alcaldes que están participando en la construcción de ciudad, sin restar la cercanía y que tienen que tener los alcaldes como la primera línea con la comunidad. No hay que reemplazar a los alcaldes, no hay que crear una mega comuna. Yo creo que no estaba eso dentro de la línea del pensamiento de lo que conversábamos ayer en la entrevista, sino que cómo lograr efectivamente una estructura de administración más inteligente, y que haga que la fuerza de cada una de las piezas que está tratando de mejorar la ciudad se haga en armonía, ¿ya? Y para eso tiene que haber un gobernador, alguien le podría llamar alcalde mayor, pero que además tenga herramientas e instrumentos que no estén por encima de las potestades de los alcaldes, pero sí se haga cargo de los temas de infraestructura, temas ambientales, temas de transporte público. Si no, tendríamos el problema de que nadie quiere un vertedero, nadie quiere un terminal de buses, nadie quiere un cementerio, porque las necesidades o los desafíos de los alcaldes son proteger a sus comunidades. Pero al proteger a sus comunidades pierden la idea de ciudad. Y por tanto tiene que haber alguien que mantenga, digamos, esa soberanía. Y ese es una autoridad que hoy día obviamente no existe y muchos han creído que eso podría haber sido el plan intercomunal o metropolitano, pero son todavía muy ineficientes y necesitan gestión y eso tiene que ser probablemente la figura que nosotros pensamos que puede ir creciendo en el tiempo. Primero ser un gobernador con poquitas competencias, pero como partieron alguna vez los alcaldes, yo creo que en el tiempo van a transformar y van a aumentar sus capacidades y sus potestades para cumplir las funciones de ciudad. Alejandro, ¿tu reflexión acerca de la necesidad de esta autoridad metropolitana, especialmente en las conurbaciones de Chile? Totalmente. De nuevo, volver a la idea de que el recurso escaso en ciudad no es la plata, es la coordinación. Por lo tanto, la necesidad de tener una gobernanza que coincida con el territorio es fundamental. Pero no solo porque la coordinación es compleja, o sea, una coordinación del territorio. ¿Para qué hablar de las coordinaciones por sectores, ¿no? El sectorialismo como una manera de enfrentar a la ciudad, cuando en verdad los problemas en ciudades son todos transversales, no son sectoriales. Pero además de eso, llega que los problemas significativos en ciudades no respetan los límites administrativos comunales. La contaminación no se detiene en Providencia o en Vitacura o en Las Condes porque esas comunas tengan puntos limpios, hayan hecho algo, pasa de una comuna a otra como si no fuera nada, el cambio climático, la pandemia pasa de una comuna a otra, por lo tanto hay una necesidad evidente de quien se haga cargo de administrar el territorio, tiene que tener, por un lado, la capacidad de hacer esas operaciones y de pensamiento coordinadamente sobre esa cantidad de territorio, y tiene que tener la plata para esa cantidad de territorio. Muchas gracias. Vamos con... Conoce los problemas, pero no tiene los recursos para poder ejecutar. Vamos con creo que esta es la penúltima pregunta. Rodrigo AG, gracias por la oportunidad, sobre todo para quienes ejercemos desde las regiones. Consulta, dice, si el diagnóstico es claro, si el fundamento es consistente, las capacidades están y la organización está tomando cuerpo, ¿qué falta para materializar e influir de manera decisiva en las acciones públicas del Estado? Tal vez repensar la relación entre arquitectura y política. Interesante pregunta. No sé, Sergio, Alejandro,
¿Quién quisiera comentar? Pero tal vez volviendo a la segunda pregunta, cuando hablábamos de la experiencia de ustedes en reconstrucción, ahí pucha que hubo que mezclar la arquitectura, el urbanismo y la política en el fondo para encontrar recursos, para coordinar acciones. Pareciera que justamente el tema sectorial que tenemos, estoy complementando yo un poco la pregunta, pucha que nos hace daño y pucha que nos hace bien cuando logramos coordinarnos, juntar distintos presupuestos y juntar distintas atribuciones y poder echarle para adelante. Sí, mira, ¿quieres partir tú, Alejandro, o parto yo? Parte. Ya. Yo quizás me voy a repetir, ¿eh? Yo creo que los ejercicios, estos tremendos en las emergencias, hacen que muchas de las barreras que hay entre los distintos actores, las instituciones, se derrumben, ¿ah? Y todos trabajen con un objetivo y un propósito específico, ¿ah? Cosa que no pasa habitualmente cuando estamos, por decirlo así, en tiempos de paz, ¿ah? En tiempos de paz los feudos se vuelven a consolidar, las instituciones se acomodan y empiezan disputas internas a veces por sus áreas de interés, que uno no ve frente a las emergencias, ¿eh? Y yo creo que por eso para la reconstrucción fue extraordinario ver cómo los planes maestros, por ejemplo, que se hicieron, que eran unos dibujos avanzados, obviamente sensibilizados con la comunidad, pero no eran grandes proyectos de ingeniería, sino que eran instrumentos indicativos que ordenaban las acciones de los actores, en qué minutos tenían que actuar, con qué recursos, y ordenar en el fondo los escasos recursos que habían con un único objetivo. Se pudo lograr porque estaba la presión efectivamente de la emergencia, y yo creo que es difícil replicar eso en tiempos de paz, ¿eh? Entonces hoy día vivimos realmente una emergencia, ¿eh? Lo que estamos viviendo del estallido social hasta ahora es una emergencia. Entonces por eso uno dice que hay una ventana importante de poder hacer convergencia entre todas aquellas cosas que hemos criticado por mucho tiempo y que queremos hacer mejor, y que hoy día creemos que tenemos las herramientas cómo hacerlo, efectivamente traspasarlas a política pública. Y yo creo que es un momento histórico en la humanidad. Aquí no vamos a quedar indemnes y no vamos a seguir haciendo más de lo mismo, eso está clarísimo. La pregunta es cómo hacerlo mucho mejor, no bien, sino que lo mejor que podamos. Y ahí yo creo que la innovación es muy importante, y yo sería optimista en pensar que van a haber cambios en política pública bastante razonables, ¿no? E innovadores. Gracias, Sergio. Alejandro. Sí. A ver, yo creo que se me borró la pregunta aquí de la pantalla, pero básicamente es, si estamos todos de acuerdo y la cuestión parece razonable, ¿por qué no cambia? ¿No? ¿Por qué seguimos haciendo igual que siempre? Ahí está. A mí me parece, lo primero quizás sea entender que en el mundo de la ciudad o en el mundo de la construcción, incluso en el mundo inmobiliario, que tiene un gran rol en la construcción de la ciudad, es un mundo tremendamente conservador, porque estructuralmente los incentivos están puestos en el que se mueve segundo. Con esto quiero decir que todos están esperando que alguien haga algo distinto, y si esa persona que hace algo distinto le resulta, entonces le copian. No hay cómo proteger la innovación o un nuevo tipo, una nueva tipología, una nueva estrategia, y si te falla, esa persona se tiene que comer los costos solo. Por lo tanto, en construcción como en agricultura, son ambientes conservadores porque los incentivos no están puestos en el lugar correcto, privilegian al que se mueve segundo, por lo tanto todos están esperando que otro haga esa innovación. Por lo tanto, habría un rol, creo yo, la pregunta sería, ¿quién es el que está llamado a romper eso? Y uno esperaría que fuera el Estado quien hiciera el rol de innovador, de moverse primero. Y la política pública, así como la tenemos hoy, no es lo que hace, ¿no? De alguna manera, todo el sistema de inversión pública está basado en reducir un déficit. Tienes que primero demostrar que era un déficit y luego lo reduces, por lo tanto, en el mejor de los casos empatas. Si uno cambiara la cabeza o la manera de
entender que los recursos públicos podrían gatillar acciones que el mercado conservador no está dispuesto a hacer, creo que eso podría ser una clave. Yo entendería política así como en plural, ¿no? Las políticas, no una política como estaba puesto ahí en la pregunta. Y de nuevo, dado que uno decía, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Por dónde partimos? Esta cuestión como que no tiene orilla. Una manera bien concreta podría ser modificar la manera en que se hace la evaluación social de los proyectos. Los proyectos públicos tienen que obtener RS, ¿no? Y tienden a medir una pura cosa. De hecho, cuando ingresas un proyecto, tú tienes que optar por qué sectorialista te lo va a analizar. Por definición, se te obliga a conceptualizar un proyecto en un determinado sector, de nuevo, cuando en ciudad los problemas son transversales y no sectoriales. En la medida que complejizáramos el instrumento con el cual medimos inversión pública, podríamos tener en una operación muy acotada y muy concreta, que no requiere rehacer ministerios, sino aumentar la complejidad con la que se evalúa un proyecto, podría haber una clave que además, en vez de empatar, buscara que aquí haya una posible ganancia. Creo que eso podría ser una manera más corta, podría ser un atajo para producir los saltos de innovación que la emergencia actual requiere. Muchas gracias, Alejandro. Vamos con la última pregunta, que entiendo que viene desde el Colegio de Arquitectos. Ahí está. ¿Qué opinan del concepto de ciudad de 15 minutos aplicada a la realidad de las comunas periféricas? Esta ha sido una discusión interesante en el último tiempo. Algunos plantean la ciudad de 115 minutos, otros hablan de la ciudad de 15 minutos. Sergio, sí. ¿Qué le quieres contestar a esta pregunta del Colegio de Arquitectos? Me ha tocado en todas contestar primero. me falta tiempo para reflexionar, pero bueno. No, bueno, le podemos dar la oportunidad a Alejandro, entonces, de qué parte. No, sí, es un tema que me acomoda mucho porque hoy día tuvimos 2 horas de discusión, entre otras cosas, sobre este punto. Mira, lo de la ciudad de 15 minutos es como una meta que uno podría decir inalcanzable desde el punto de vista de la realidad de las principales áreas metropolitanas chilenas, ¿no? Pero hemos dicho, mira, una meta tiene que ser ambiciosa, si no, no es meta, ¿no? Si uno no ambiciona algo que hoy día resulta prácticamente imposible de visualizar, no hay meta. Entonces yo creo que la política pública tiene que tener metas, así como nos hemos planteado reducir el déficit habitacional en el año 2025 de la forma como sea, ¿eh? Nosotros no lo hacemos, pero por lo menos con todas las sugerencias y las posibilidades y herramientas que se puedan desarrollar. También esta es una meta muy inalcanzable para los barrios de la periferia de Santiago, pero no por ello no por ello se va a renunciar, ¿eh? Y además porque hablar de 15 minutos también, en Chile tenemos muchas ciudades de 15 minutos, muchas, y hay que cuidarlas. Entonces, este concepto tiene como esas dos miradas. Uno, oye, cuidemos donde todavía no se ha destrozado esta ciudad, donde las cosas son más alcanzables, donde hay descentralidad en los servicios, donde las personas en los barrios tienen equipamientos básicos, salud, educación, comercio, en fin. Yo solamente les puedo contar que en Chile hay 86 comunas que ni siquiera tienen farmacia. O sea, ahí la ciudad, el mercado nunca llegó, no va a llegar probablemente, y no podemos hablar obviamente que esas comunas sean de 15 minutos cuando ni siquiera tienen una farmacia, que es un servicio básico de la salud, digamos. Bueno, esto se replica en muchos otros servicios, pero la meta que hay yo creo que es muy noble. Algunos han cuestionado, no, hombre, si es 15 minutos, la ciudad de la proximidad, en Alemania le llamaban la ciudad de las cortas distancias. Yo creo que todo eso está bien, me parece que, pero el concepto que está de fondo es volver a la estructura o a la posibilidad de que las personas en sus barrios tengan accesos caminables o con movilidad activa, como puede ser la bicicleta, a los servicios básicos que hoy día no han llegado a esos barrios. Y eso implica una política pública decidida a ver cómo hacer llegar la ciudad y los servicios a esos puntos. Yo creo que es una meta muy ambiciosa, pero creo que renunciar a ella, porque hoy día es muy difícil, yo creo que no es responsable desde el punto de vista de la sana y noble ambición que tenemos de mejorar nuestras ciudades.
Gracias, Sergio. Alejandro. Sí, yo creo que la pregunta se refiere a las periferias que reflejan el nivel de inequidad de nuestra sociedad. La ciudad hace muy tangible y concreto un indicador que podría ser abstracto, que podría ser como económico. Bueno, aquí hay calidad de vida asociada a ese nivel de inequidad, donde hay periferias que están en el tercer mundo, se mueven durante el día al primer mundo, a donde están las oportunidades concentradas, ¿no? Y vuelven al final del día al tercer mundo. Era que no íbamos a tener un estallido con esta experiencia diaria de que hay otros a los que esa calidad de vida sí les pasa y luego uno al final del día vuelve a una donde eso te pasa, lo ves como por allá lejos. Y además, en ese transcurso de A a B, lo hacemos mal, contaminamos, nos demoramos, etc. Entonces, creo que hay dos maneras de entenderlo, de si es que esas oportunidades están en A y la gente vive en B, parte de lo que hemos hablado hoy en día que tiene que ver con el suelo, bueno, entonces tengo que hacer proyectos de esa B, ponerlo ahí donde está A, y para eso estas densidades altas, en baja altura, sin hacinamiento, que permitan pagar por suelos caros mejor localizados. Pero también puedes poner B, A en B, llevar esos servicios y, para hablar de áreas metropolitanas, en el caso de Santiago, bueno, hay que desplazar mentalmente nuestro eje del Mapocho al Maipo. Santiago deberíamos empezar a pensarlo en el Maipo, ya no más en el Mapocho, no más navegables ríos que no pueden serlo, y ponerle énfasis al lado sur de Santiago, donde hay hectáreas, si juntas INIA con Antumapu, con los pozos de árido, hay 800 hectáreas en un vacío disponible que podría ser un nuevo centro de Santiago duplicado. Ya, y a lo mejor no son 15, me parece que el mérito de ese concepto es que lo lleva a algo cuantificable. Si lo podemos medir, entonces podemos saber qué tan lejos o cerca estamos. En cualquier caso, pasar de lo que tenemos hoy a la mitad de tiempo, a demorarse media hora, y entonces en estos lugares hacer una política pública agresiva que instale incentivos para que ahí hayan estos servicios que hoy en día no tenemos, bueno, esa sería una manera de corregir este nivel de inequidad que se expresa muy concretamente en las ciudades más grandes, sobre todo. Interesantísimo ese planteamiento. Quiero agradecerles a Alejandro Aravena y Sergio Bersville por esta excelente conversación. Entiendo que ahora me van a acompañar Sole para darles las gracias y para invitarnos a todos, creo, a ver un video, ¿no es cierto, Soledad? Vas con el micrófono en silencio, Sole. Ahí sí. Ahí sí. Oye, primero que nada agradecerle a los invitados por la tremenda conversación que nos han dado hoy día, a Rodrigo por su moderación, siempre interesante poniendo las preguntas, logrando una bonita conversación sobre los temas que nos importan a todos, agradecerles de hacerse parte de esta actividad del Colegio de Arquitectos de Chile en sus 78 años. Vamos creciendo y esperamos que estas instancias, estas discusiones y estos espacios, ¿no es cierto?, sean cada día más frecuentes y podamos avanzar, bueno, en todos los puntos que se hablaron acá, como dicen por ahí, ¿no es cierto?, se avanza lento, pero hay que avanzar y hay formas de avanzar más rápido. Así que agradecerle a los tres por haber estado y habernos dado su tiempo, a todos los que están visitando y están mirando por la pantalla. Vamos a ver un video aniversario, ¿no es cierto? Y después les pedimos que nos esperen unos minutitos, vemos el video y ahí terminamos de despedirnos como corresponde. ¿Correcto, Sole? Sí. Vamos entonces al video. Este 4 de agosto de 2020 se conmemoran 78 años desde la promulgación de la Ley 3220 que creó el Colegio de Arquitectos de Chile en 1942. Este hito debería ser motivo de orgullo y celebración. Sin embargo, vivimos momentos extremadamente difíciles como país y como gremio. Momentos en que las muestras de júbilo no tienen cabida en medio del sufrimiento de millones de chilenos ante la crisis sanitaria y económica desencadenada por el COVID-19. Por lo mismo, hemos decidido no realizar la ceremonia de entrega de los tradicionales premios CA y encauzar las actividades de nuestro aniversario de un modo distinto, en conexión con el momento que vive Chile y el mundo. Hola, estimados arquitectas y arquitectos, socios del Colegio de Arquitectos de Chile. Este 4 de agosto celebramos 78 años de la fundación de nuestro colegio, lo que ocurrió en 1942 en el gobierno del presidente Carlos Ibáñez del Campo. Todos los años hacemos una celebración presencial con una cena o con un cóctel o con fiesta,
y con una premiación. Este año es diferente, dado que nos encontramos en un estado de emergencia debido a la situación sanitaria del coronavirus, y no es el momento, nos parece, de hacer una celebración de ese tipo. Entonces lo que hemos decidido en la mesa directiva es hacer una celebración durante todo el mes de agosto, el mes de la arquitectura, donde vamos cada semana a hacer distintas actividades para celebrar este hecho de cumplir una edad tan avanzada institucionalmente y que nos acerca a la madurez institucional. Junto a ello, quiero agradecer, porque este es mi último mensaje como presidente del Colegio de Arquitectos. Nos acercamos a una elección para renovar autoridades y quiero agradecer a todos los que me han apoyado en esta gestión y a todos los colegiados y colegiadas de todo Chile por estos 2 años y fracción que estamos culminando, y espero que salgamos fortalecidos y que seamos capaces de dibujar y de construir un mundo mejor, más equitativo, más unitario, más solidario, más ético y más estético. Muchas gracias por todo y espero que nos acompañen en esta celebración. Sin embargo, no podemos dejar de recordar a grandes ganadores en el último tiempo de los premios CA que se han convertido en un fresco de las expresiones de la arquitectura en nuestro país. Premio Alberto Rizopatrón. Distingue al arquitecto o arquitecta colegiada que se haya distinguido por su labor gremial en el Colegio de Arquitectos. Destacamos a Alberto Montealegre Cleaner, Patricio Gross Fuentes. Premio Sergio Larraín García Moreno. Se entrega al arquitecto o arquitecta que se haya distinguido en el campo académico o de la investigación. Destacamos a Alberto Gurovit, Maurín Trevilcock, Alberto Prado. Premio Fermín Vivaceta Rupio. Distingue al arquitecto o arquitecta que se haya destacado por su labor profesional en el ámbito de la tecnología aplicada a la arquitectura. Destacamos a Jorge Broughton, Verónica Arcos, Premio Alfredo Johnson. Distingue al arquitecto o arquitecta que se haya distinguido por su labor como funcionario público, fiscal o municipal. Destacamos a Cristóbal Molina, Daniel Jadue, Claudia Silva, Premio Manuel Moreno Guerrero. Distingue al arquitecto o arquitecta que se haya destacado en su labor profesional en el ámbito de la valoración del patrimonio arquitectónico nacional. Destacamos a Karen Fried, Osvaldo Cáceres, María Magdalena Gutiérrez. Premio Juan Parroquia Beguín. Distingue al arquitecto o arquitecta que se haya destacado por su labor en el campo de la planificación, diseño urbano o gestión urbana. Destacamos a Julio Alegría, María Isabel Pavés. Premio Dora Riedel Sineke. Distingue al arquitecto, arquitecta o equipo que se haya destacado por su labor innovadora, abriendo nuevos caminos en la profesión. Destacamos a Sebastián Rosas, Paulina Villalobos. Premio Promoción Joven. Distingue al arquitecto o arquitecta colegiada menor de 35 años cumplidos en el año de la premiación, cuya labor constituya un ejemplo para los arquitectos de su generación. Destacamos a Matías Klotz en el año 1995, Felipe Asadi en el año 1999, Alejandro Aravena en el año 2000.
Premio de Honor Colegio de Arquitectos. Se otorga a quien, no siendo arquitecto o arquitecta, se haya distinguido por su labor cercana a la arquitectura. Destacamos a Rodrigo Gendelman, Carolina Toá, Eduardo Godoy, Premio Eliana Caraval, a la arquitecta que se haya destacado en cualquiera de los ámbitos de la arquitectura y que por su trabajo y rol social constituye un ejemplo por lograr un espacio de igualdad en la sociedad y el mundo laboral. Destacamos a Montserrat Palmer, Kazú Segers. Premio Arquitectura Regional, al arquitecto, arquitecta o equipo de arquitectos que se desempeñan en regiones fuera de la región metropolitana y que a través de su trabajo ha hecho importantes contribuciones a las ciudades, el territorio y la comunidad. Destacamos a Tania Gebauer y Eugenio Ortúzar. Cristian García. Premio Joaquín Toesca. Distingue al arquitecto o arquitecta que, no habiendo nacido en Chile, haya realizado un aporte significativo a la arquitectura en nuestro país. Destacamos a Claudia García Lima, Ana Sugranges. Esperamos que nos acompañen virtualmente en las actividades que hemos preparado, que incluyen charlas, estrenos audiovisuales e interesantes conversatorios con el destacado chileno Alejandro Aravena, ganador del Premio Pritzker, junto al Premio Nacional de Urbanismo, Sergio Beisville, y un panel con 3 premios nacionales de arquitectura. Atentos a nuestras redes sociales, en donde estaremos anunciando detalles de las actividades del Mes del Arquitecto. Bueno, ahí escuchábamos al presidente del Colegio de Arquitectos, Humberto Elias. Recordábamos también algunos nombres importantes que han sido premiados a lo largo de la historia, ¿cierto, Sole? Creo que llega el momento ya de agradecer una vez más a quienes nos patrocinaron, ¿no es cierto?, este mes de la arquitectura en Chile: Cordillera, Volcán, Área Design, Ática, Cerámica Santiago, la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, Coma Education, y por supuesto a los socios de Las Condes Design. No sé si tú, Soli, quieres agradecerle a Alejandro y a Sergio, porque realmente ha sido un tremendo honor tenerlos hoy día. Solamente que viendo el video nos falta darle premio a Sergio. Pero, claro, pero tiene el Premio Nacional de Urbanismo, así que creo que está tranquilo. No, sí, corrijo, yo tengo el Premio Alfredo Johnson, me lo dio el colegio, sí, hace algunos años, así que también me siento súper honrado por el colegio. Así que bueno tenerlos acá, agradecerles nuevamente por sumarse a esta actividad, sumarse a aportar al gremio. La discusión obviamente siempre tiene que estar y tiene que aparecer de buen nivel. Así que agradecerles por su tiempo y Rodrigo, como siempre, muchas gracias. Gracias, Sole. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Sergio. Gracias a ustedes. Y muy buenas noches a todas y todos. Buenas noches. Bien. Saludos.